fecundar? Ay, Everything is lost. But I know that you can take it to the Lord. Everything is lost. Los niños son un tesoro, el tesoro más valioso de una familia. Sin duda, la llegada de un pequeño a un hogar representa para la mayoría un acontecimiento sin igual. It's that love that Jesus gives to everyone. Sin embargo, algunos asumen de manera diferente esta realidad. De hecho, en el mundo, cerca de 46 millones de mujeres se someten a un aborto inducido cada año. De entre estas mujeres, más de 47.000 mueren al año por complicaciones en abortos, según el Instituto Guttmacher de Estados Unidos. Lo que significa que por año al menos 46 millones de niños o niñas pierden la vida antes de nacer, es decir, son abortados. Entendiendo que el aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo. Más allá de los datos, no se trata de optar por una posición a favor o en contra del aborto. Se trata de reconocer que las mujeres abortan y que este es un problema de salud pública que cobra miles de vidas de mujeres y niños cada año. Es un problema social porque sobre todo a partir de los años 60, 70, el aborto se ha incrementado. Hoy en día se calcula que hay como unos 40 o 50 abortos, millones de abortos anuales, que es una cifra muy alta, no cabe duda. Y en algunos países el aborto se ha despenalizado o se ha legalizado. Por lo tanto, es un problema muy serio, también porque en países donde está prohibido el aborto, pues hay también abortos clandestinos, como es el caso de Bolivia, y lógicamente se producen pues muertes o al menos lesiones graves en las mujeres. La gran cantidad de abortos incompletos que llegan a los hospitales revelan que muchas de estas mujeres fueron cuanto menos presionadas, cuando no obligadas, a optar por esta polémica práctica. eso se ve aquí con la ecografía todos los días y todo el mundo lo sabe, ¿no? Que el aborto clandestino existe matinée, tarde y noche en muchos lugares. Últimamente ya no se ven muchas complicaciones como antes, porque estas personas que se dedican a hacer estos abortos, bueno, ya tienen la técnica, han aprendido. Cuando yo empecé a hacer medicina, los primeros abortos yo supe que hacía un peluquero. O sea, ese extremo era antes, no lo hacía el médico, lo hacía un empírico. Hoy generalmente lo hace un médico, ¿no? Pero en centros clandestinos, ¿no? El aborto en el país es ilegal, salvo para prevenir daños a la salud de la mujer o en casos de violación.
Primeramente tenemos que enfatizar de que el aborto está penalizado dentro de nuestras leyes bolivianas. Se encuentra tipificado dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas, más concretamente en el artículo 263 del Código Penal, el cual tipifica que el aborto es el delito que lo comete la persona que da la muerte al feto dentro del seno materno de una persona. Ya más que todo las sanciones son según el tipo de aborto y las causales y demás. La pena es de 1 a 3 años en prisión para la mujer embarazada que consiente la operación y de 1 a 6 años para la persona que realice el aborto. El Código Penal boliviano establece las circunstancias en que el aborto no está penalizado. Cuando el embarazo es resultado de una violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto y por presentar peligro para la vida o la salud de la madre. ¿Qué ocurre con estas pacientes que tienen riesgo de vida y el médico les dice, señora, si usted sigue adelante con este embarazo, corre riesgo su vida? ¿Qué hace esta paciente? Entonces ellas recurren a centros clandestinos donde hacen aborto. Todo el mundo sabe que existen centros clandestinos. Entonces la mayoría se resuelven en estos centros, no en una institución o en una clínica privada, no, son centros clandestinos. En Bolivia, cada año mueren más de 600 mujeres en estado de gestación, y de ese total, el 9% muere a causa de abortos inseguros, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La cifra revela la letalidad de la práctica de abortos clandestinos, donde las mujeres no solo pierden la vida de su hijo o hija, sino que además se exponen a perder la suya o resignar la posibilidad de ser madres en el futuro. Puede haber varias complicaciones, por ejemplo, que ellos proceden en forma muy traumática, producen una dilatación del cuello muy traumático. Estas pacientes a veces pierden constantemente el embarazo sin necesidad ya de provocar. No me lo practicaría. No lo sé. Creo que mucho depende personalmente de las condiciones tanto económicas, psicológicas y otras condiciones también sociales que van a influir en el hecho de que pueda tener un bebé o no pueda tenerlo, ¿no? En caso que suceda, pero tendría que pensarlo antes. No, ahora no. Bueno, en este caso, si es hablan en persona, yo soy demasiado mayorcita, se podría decir, y podría asumir las consecuencias, porque total no tienen la culpa nada del bebé. Sí. Si fuera de ese tipo, fuera por caso de una enfermedad también, ¿no? Peligrosa. Más allá de los debates que enfrentan creencias, varios testimonios dan fe de que la interrupción de embarazos es una realidad y que en el país existen lugares clandestinos que lucran con este polémico servicio, lugares donde no hay garantías de salud y donde los derechos de las mujeres son solo nominales. Bien, partamos del principio de que el aborto configura una situación absolutamente traumática. No es un hecho simplemente clínico, médico y menos un acontecer psicológico más en la vida de una persona. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es situar el aborto como un problema que ocasiona un severo trauma en la mujer en este caso, ¿verdad? En primer lugar, hay una suerte de remordimiento y de culpa, ¿verdad? Seguido de cuadros de ansiedad y de una profunda depresión. Consiguientemente hay una baja en la autoestima del paciente y una pérdida de interés en las relaciones sociales, ni qué decir sexuales, que configura un cuadro así de apatía y de desinterés por todo lo que significa a veces el trabajo, si acaso trabaja, el estudio si estudia, y esto a su vez deriva en algunas otras consecuencias más graves todavía,
no son pocos los casos en los que aparecen intentos o ideas suicidas. Los caminos para realizar lo que algunos han calificado como un crimen y otros como un derecho a elegir sobre su propio cuerpo son varios. Incluso Internet se ha convertido en un escenario propicio para la proliferación de páginas web que lucran con la interrupción prematura del embarazo. Así pues, es bastante común hallar en este medio no solo recetas abortivas poco confiables y hasta mortíferas, sino también personas que se contactan de manera directa con los clientes para efectuar un aborto. Un estudio realizado por Mary Stopp revela que la mayoría de la población femenina boliviana, cuando opta por este camino sin retorno, se realiza abortos inseguros. Además, revela que el 17.1% de los abortos inducidos se realizan en jóvenes adolescentes de entre 13 a 19 años de edad. Bueno, la iniciación sexual es mucho más precoz, hay mayor libertad sexual. Vivimos en una sociedad fuertemente erotizada. El acceso a lo sexual es mucho más directo, ¿verdad? Son tiempos nuevos, sin duda. Los motivos por los que una mujer decide abortar son varios. No es, digamos, lo que más pesa, el que dirá de la gente, sino la convulsión, y no exagero, familiar, ¿no? El tema familiar que se conflictúa bastante, dependiendo del tipo de relación que tiene la mujer con los padres. En algunos casos son relaciones tormentosas, ¿verdad? Hay pánico, terror de enfrentar esto con los papás, y esto hace que entonces se prefiera ir por el lado del aborto. Lo otro y lo más grave es la falta de apoyo de la mujer en el caso de la pareja, ¿no? Donde desgraciadamente la pareja se borra, ¿no? De no querer complicarse, de no querer asumir la situación, y en el extremo más deleznable, sin duda, es de hacerse al que no tiene nada que ver con el embarazo, ¿no? Entonces, figúrate, la mujer queda absolutamente sola, desamparada, sin el apoyo de su pareja, y además con el miedo a enfrentar el asunto en el ámbito familiar, ¿no? Diversos expertos señalan que con una buena formación e información acerca de sexualidad y de los métodos de prevención al alcance, las mujeres son menos propensas a quedar embarazadas, y por consiguiente se estaría atacando el problema del aborto desde la raíz. Es evidente y hasta lógico pensar que la razón de ser de un aborto es un embarazo no deseado. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la otra alternativa al aborto: asumir la responsabilidad de la procreación. Una alternativa que aún está muy por encima de la primera, ya que cada año se producen en el mundo más de 132 millones de nacimientos, es decir, un poco más de 4 nacimientos por segundo. Sin embargo, minimizar el debate optando por una posición a favor o en contra en dos bandos, unos aparentemente buenos y otros por el contrario malos,
no ayuda a atender el problema que existe. El aborto sin duda requiere de regularizaciones y de políticas que permitan prevenirlo y garantizar que cuando éste se practique no se vulnere la dignidad o los derechos de ninguna persona, sin importar el tiempo de vida que tenga. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar.